Buen día todavía. Vamos a pedir a todos los niños que puedan pasar. Vamos a orar por ustedes para que puedan ir a su clase. ¿Hay niños? Creo que yo vi por dos, tres. Venga. Están afuera. Alguien aquí. Entonces el hermanito se llama Sebastián. ¿Quién? ¿Quién es quién? No. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estos niños a estudiar tu palabra. Quiero rogarte que esta semilla que está sembrada pueda caer en buen terreno, que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Te pedimos también por la maestra que le va a estar enseñando, darle sabiduría y entendimiento, y úsala de la mejor forma. Agradecidos estamos por este ministerio y te rogamos para que esta semilla siga dando frutos y los que han de llegar, Señor, también en algún momento puedan bendecir. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden ir a su clase. Ya. Bueno, es una alegría poder verles en esta el primer domingo fue la semana pasada, el segundo domingo del año. Y bueno, veo caras nuevas. Mari, ¿puedes presentarnos tus visitas? Bueno, les damos la más cordial bienvenida, esperamos que se sientan muy bien y es una alegría para nosotros poder tenerles acá en medio nuestro. Esperemos que sea la primera de muchas visitas. ¿Y alguien por allá está prendido? Sí, dice que sí. Hola, hola, hola. Creo que no. Y no tengo tan buenos pulmones, sí que algo tendremos que hacer. Bueno, y después yo estoy feliz, no sé ustedes, pero si así como ustedes están, voltean hacia su lado derecho, hay no una visita, pero un hermano que está el primer domingo con nosotros. Alberto. Bien, hermano, de verdad estoy feliz. Qué bueno que pueda estar acá con nosotros compartiendo. Es una alegría y yo creo que, miren, no habíamos tenido tan buena asistencia y sabemos que en este tiempo es normal esta diáspora, ¿no? Gente viene a la iglesia, de repente van de vacaciones y hay un flujo constante, pero entre todo podemos ver la misericordia, el control que Dios tiene y también el resguardo en cada uno de nosotros. Y bueno, la semana pasada partió el pastor este estudio con la primera carta a los tesalonicenses. Es un mensaje realmente práctico. De hecho, miren, voy a leerles un poco. No me lo aprendí de memoria, pero prefiero leerlos. Dentro de todo esto que vamos a ver en esta carta, miren, es una de las primeras cartas de Pablo escrita para animar a la joven iglesia y para elogiarlos por la fe diligente. Esta carta va a tener tantas frases, tantas palabras de motivación que es un desafío. Es una iglesia joven. Probablemente, decía el pastor, si algunos recuerdan, no tenía en más de entre 1 año y 2 años fue establecida. Entonces, imagínense una iglesia con tan poco tiempo, pero que Pablo, Silas y Timoteo, que son los colaboradores, podían dar fe de que esa iglesia amaba al Señor. Esa iglesia vivía para el Señor y que esa iglesia giraba en torno al Señor. Vamos a ver que a pesar de circunstancias adversas, en medio de una sociedad muy pagana, muy obsesionada con el sexo, Pablo los anima y les dice, ustedes son ejemplares. Creemos que estamos en una cultura que realmente nadie ha pasado esto. Hermanos, ha habido culturas que han estado peor y el testimonio del creyente se ha mantenido igual. Entonces, no ha habido cambio. Ahora, Pablo da instrucciones a los creyentes para vivir vidas de santidad y orden e incluye un ruego contra la inmoralidad sexual. A lo largo de esta carta que vamos a ver, una de las cosas que más resalta y que probablemente algunos recuerdan, dice, algunos preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y andan averiguando. Y en esta carta a los tesalonicenses les dice, la voluntad de Dios es que abstengáis y que te apartes de toda impureza sexual. A veces tratamos de recibir un mensaje. Aquí nos va a dar un mensaje. A ellos les dio un mensaje práctico. Esta comunión dinámica es para Pablo constante, motivo de gozo por la comunión que tenían estos tesalonicenses con el Señor.
Pero algunos en la iglesia no entendían del arrebatamiento que vamos a ver en capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18. Y creen que los creyentes que mueran antes del regreso de Cristo no tendrán parte en la resurrección. Y por eso que Pablo escribe esta carta. Propósitos de la carta: alabar a los creyentes en Tesalónica por la firmeza de su fe en medio de mucha persecución. Imagínense, en medio de esta persecución que ellos enfrentaban, Pablo dice, su fe es digna de imitar. ¿Ya? A veces creemos que que se va a venir y hay preocupación. Hermano, el Señor está en control de todo. Nada va a ocurrir sin que el Señor lo permita. La pregunta es cómo va a estar su fe. Contestar también ciertas preguntas comunicadas al apóstol a través de Timoteo concerniente al arrebatamiento del capítulo 4, versículo 13 al 18. También, mire, uno de los propósitos de esta carta es refutar las acusaciones falsas de los enemigos locales del evangelio, específicamente que los apóstoles habían predicado el evangelio de Cristo para sacar alguna ganancia personal. Se les atribuía que por beneficio estos apóstoles estaban haciendo esta labor, pero que había algo de por medio, pero no era algo voluntario. Y Pablo refuta eso. Les dice, no fue nuestro deseo, nosotros no nos impusimos, fue algo que Dios estableció. Y a lo largo de la carta vamos a ver que este principio se desarrolla y Pablo se presenta como ejemplo. Dice, bueno, ustedes saben que yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, ni con mi capacidad de vocabulario, mi capacidad para motivarlos. Yo vine aquí con el poder del evangelio. Algo que va a caracterizar, y a veces dice, bueno, ¿qué puede ser efectivo en la iglesia? Predica el evangelio. Si yo hablo de mis virtudes, de mis logros, de mis características, que son pocas y creo que no son tan atrayentes, nadie estaría acá. Usted y yo venimos aquí porque necesitamos escuchar lo que la palabra dice. Yo creo que preocúpese cuando usted y yo lleguemos acá y nos pongamos a hablar de mí o de mis características. Bueno, el sermón es panchocéntrico y tiene que ser cristocéntrico. Es completamente opuesto. Y esa es la necesidad. Algunas particularidades de la carta, estoy terminando con la introducción, trataré de no hacer. Hay un perrito adentro, si pueden sacarlo. Ya, o mantengan la puerta cerrada probablemente. Bueno, particularidades de la carta. No aparece ninguna, miren, no aparece ninguna cita bíblica del Antiguo Testamento por razones obvias. Todos los creyentes que se encontraban acá no traían un trasfondo judío. Es lo que se conoce como gentiles. Otra cosa también que vemos interesante. No hay una abundancia de doctrina en esta carta como lo hemos venido viendo en Romanos, Corintios y también en Efesios. Simplemente porque eran gente nueva, estaba recién aprendiendo del evangelio. Entonces, no, salvo lo concerniente a escatología o lo que se llama eventos futuros, que tiene que ver con el arrebatamiento, no hay más doctrina. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Todo es práctico en esta carta. Todo. Si usted quiere, ¿sabe qué? Quiero leer algo, pero práctico, algo que me sirva para mi vida diaria. Primera de Tesalonicenses. Te va a decir cómo tienes que comportarte, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir el día a día para Cristo. Es una carta muy práctica. Esta epístola presenta claramente la doctrina del arrebatamiento, la posición pretribulacional y también el premilenialismo o el milenialismo que nosotros creemos. Vemos un equipo colaborando en Tesalónica. Vemos a Pablo, Silvano o Silas y también a Timoteo. Toda esta iglesia se desarrolló en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo puede buscar después allá en el libro de Hechos. Entonces, con este panorama, con esta información, vamos a ir directo a la carta, pero vamos a pedir la dirección del Señor. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te doy muchas gracias por este día, por la oportunidad que me das a mí junto a este grupo de hijos tuyos, poder escuchar de tu palabra. Venimos aquí con corazones cargados, con corazones atribulados, con corazones quizás abatidos, con cansancio, probablemente con estrés. Tú sabes, Señor, y conoces a cada corazón que se encuentra aquí en medio nuestro. Quiero rogarte que por ahora esta palabra tuya sea un bálsamo, que esta palabra tuya sea un sazón, que esta palabra tuya sea
condimento necesario para recobrar ese ánimo, esa fortaleza y este deseo de seguir adelante. Utilízame a mí como instrumento inútil para predicar tu palabra y que, Señor, toda la honra y gloria sea para ti, que lo único que se exalte en este momento sea tu bendito nombre. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a entrar a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Yo voy a hacer a la antigua es mi papel, su Biblia, así que usted me va a tener que estar escuchando. Ahí esperemos que la ventana no se va a atravesar nadie, pero esperemos que esté atento. Bueno, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo primero, el título que yo puse para esta ocasión es El cuidado que la familia de Dios necesita. ¿Por qué el cuidado que la familia de Dios necesita? Somos una familia, somos un cuerpo, pero al haber diversidades, al haber idiosincrasias diferentes, al haber cultura diferente, todos vamos a requerir diferentes necesidades, pero todos tenemos algo en común, la misma necesidad que es Cristo. A pesar de diferentes trasfondos que traemos, la necesidad sigue siendo la misma, conformarse más a la imagen y semejanza del Señor. Y en algo importante, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1, Pablo reconoce el valor de su visita y mire cómo lo presenta. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano. Pablo sabía que esta visita, que este tiempo que él había invertido, había sido provechoso. Nunca el evangelio, nunca la predicación, nunca el comprometerse con el Señor va a ser tiempo perdido. Cada que usted y yo, miren, ¿sabe qué es una iglesia? Siempre me han preguntado cuando converso con gente que no es iglesia, creyentes, perdones, me dicen, ¿por qué vas a la iglesia y qué es una iglesia? Y le digo, bueno, ¿qué es una iglesia? Es un grupo de pecadores arrepentidos que necesitan escuchar un mensaje para poner en su vida práctica de lunes a sábado. Y el domingo solamente escuchamos el mensaje. Si usted viene aquí pensando que aquí está Dios, que esta es la casa de Dios y que solamente vive Cristo aquí o que Dios está acá, usted no ha entendido el cristianismo. El cristianismo se desarrolla, ¿sabe dónde? Fuera de esa puerta. Usted aquí escucha el mensaje y usted tiene como desafío ponerlo en práctica afuera. Y a veces se desconoce el mensaje. Aquí tenemos un buen testimonio y que bueno, no puedo negarlo, pero la pregunta es, ¿qué está viendo otras personas? Vamos a ver allá cómo Pablo va a desafiarnos. Mira versículo 2, Pablo sabía su responsabilidad y no se dejó intimidar por la oposición. Versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo experimentó esta oposición, Pablo experimentó este rechazo, pero Pablo sabía que era su compromiso. Y si pueden ver un poco allá, vamos a ver en 1 Corintios 9:16, ¿qué es lo que Pablo dice al respecto? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, mire lo que el apóstol Pablo dice. Y que es un desafío para nosotros. A veces con un poco de oposición usted guarda silencio. A veces con un poco de adversidad usted se mantiene incógnito como creyente. Pero en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, mire lo que dice el apóstol. Porque si predico el evangelio, miren, no tengo nada de qué gloriarme. Se ha dado cuenta que algo, pero yo soy evangelista, yo predico el evangelio y sacan eso como si fuese una virtud y como si fuera algo de valorar. Cuando Pablo dice, no tengo de qué gloriarme, me ha sido impuesto una necesidad. Y mira lo que dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¿Se da cuenta que era para Pablo el evangelio? No era un motivo para sacar el currículum, era una necesidad. Y dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Es la misma sensación en usted? Usted puede decir, Señor, perdóname porque esta semana no prediqué el evangelio. Ah, Señor, allá en la iglesia ya están utilizando muchas redes sociales. Total, Señor, nadie lo hace. Hermanos,
Hay una necesidad. Pablo lo entendía perfectamente y Pablo dice, ay de mí. Recuerde que ahí en Apocalipsis hay 3 ay y son una condenación. Y Pablo dice, si no predico el evangelio, que me ha sido una puesta esta necesidad, yo tengo que dar cuentas a Dios. Hermanos, si no se ha llenado este lugar, y yo me pongo también en primer lugar, es porque no hemos hecho la labor. Los únicos responsables ante el Señor de no llenar este lugar es usted, bueno, soy yo y usted. Primero el burro y después los demás. Hermanos, tenemos que predicar, no le dé temor. Hay muchas, miren, ahora tenemos la maravillosa oportunidad de predicar de diversas formas. Puede enviar un versículo, algunos utilizan todas las redes sociales, úsalas para bien. No todo es perverso, no todo lo que hay en el mundo es malo, pero úsalo con un propósito. Ah, tú eres creyente, sí. Y mira, por eso puse este mensaje y te va a ayudar y Dios está interesado en ti. No sabemos cómo a veces una simple frase, un simple versículo, una palabra puede exhortar a aquel corazón quebrantado. Es parte de nuestra responsabilidad. Ahora sí mismo, mira el versículo 3, regresa a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pues nuestra exhortación, dice Pablo, no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. El poder es de Dios. Pablo lo sabía perfectamente. Y si usted busca primero a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Es poder de Dios, hermanos. Usted y yo, bueno, voy a hablar por mí de nuevo. Yo no soy muy hábil para elaborar un discurso, para presentar el evangelio. Y el Señor, y yo le digo, Señor, dame la capacidad de poder hablar y de poder ser claro y de poder ser preciso. Y mi capacidad está muy limitada. Y yo solamente le digo, Señor, ayúdame entonces a no recordar los versículos que tengo que mostrar y que tu palabra y que tú seas el que se lleve la honra y gloria. Y es a lo que me limito. Mira, tú me vienes hablando, lo que yo entiendo, ¿qué entiendes de este versículo? ¿Qué entiendes de este otro? Y empiezo a mostrar el evangelio y le digo, bueno, ese es el Dios que predicamos. Hermanos, puede ser que te cueste hablar del evangelio, pero ¿sabes cuál es la mejor forma para romper ese temor si es que existe? Empieza a hacerlo. Mientras tú no hables, mientras tú no te aprendas cómo evangelizar y mientras tú no lo pongas en práctica, te va a dar temor, porque da temor. Pero una vez que lo haces, hermano, dices, no, tengo que volver a hablar. Y hay empiezas a encontrarle este deseo, como la primera vez cuando te presentaste en la iglesia. Quizá la primera vez llegaste como todo distraído, confundido, pero una vez que empiezas a entenderlo, empiezas a disfrutarlo. Lo mismo ocurre con el Evangelio. En versículo 4, mira, voy a leer, ustedes lean en la versión que tienen, yo voy a leer de la Biblia del lenguaje sencillo y vean cómo da una apreciación diferente. Estamos en el versículo 4 del capítulo 2. Y cuando lo anunciamos, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Versículo 3 leí, versículo 4. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. La pregunta es, y yo me voy a poner de nuevo acá, voy a poner con un mal ejemplo. ¿Cuántas cosas que hacemos que supuestamente decimos que son para glorificar a Dios, pero en realidad no lo son? ¿Cuántas cosas nos paramos al frente y creemos que ustedes nos vienen a observar y creemos que nosotros recibimos la gloria y yo nunca lo he hecho, pero el Señor sabe que esto es para Él. Yo no suelo hacerlo, porque el Señor conoce mi corazón. Y si yo estoy mintiendo, yo voy a tener que dar cuentas. Pero ¿cuántas veces nosotros, denle un aplauso al Señor? La verdad, ¿el Señor necesita los aplausos? ¿O no será que necesita el aplauso para decir, Señor, tú te lo llevas, pero también me tocó algo a mí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué haces el ministerio? ¿Por qué predico yo acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para impresionarlos o porque de verdad quiero servir al Señor? Si yo no soy haciéndolo de la manera correcta, tarde o temprano lo van a descubrir ustedes. Si ustedes no están haciéndolo con la verdad para glorificar al Señor, tarde o temprano lo vamos a notar nosotros. Y es por eso que el ministerio, es por eso que el liderazgo, y lo que primero vemos aquí, el testimonio del apóstol Pablo, y dice, Dios conoce mi corazón. Para los que estamos predicando, para los que tenemos un liderazgo, esto debe ser una causa, un motivo de desafío personal. Hermanos, yo no me cuido dónde ando, porque sé que a cualquiera que invite a cualquier horario no voy a tener nada de qué arrepentirme y no tengo nada de qué ocultar. Pero la pregunta es, ¿tú tendrías el valor de decir, quiero invitarte el sábado a las 10 de la noche para que veas dónde ando? ¿Tendrías tú ese valor? ¿Tendrías tú sí? Si quieren ponerme una cámara y filmar todo lo que yo hago, háganlo. Si quieren revisar mi celular, revísenlo. No tengo nada que ocultar. ¿Podrías decir eso? A veces estamos más preocupados de lo que los demás ven y hermanos, omitimos que estamos bajo la visión del Señor. Eso tiene que preocuparnos. No se preocupe de qué ve Pancho, qué ve el pastor James, qué ve quién. No, preocupa de qué está viendo el Señor, que puede ser que sea causa de tropiezo para otro. Porque dice acá, el Señor conoce mi corazón. ¿Por qué estoy predicando en este momento acá? ¿Para recibir la gloria o porque quiero realmente servir al Señor como instrumento inútil, pero quiero servir al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hermanos, esto no es por popularidad, esto no es por sorprender a los demás, esto es una carga y esto es, pero ¿sabe qué? A pesar que es más que una carga, es un desafío y es una responsabilidad que nos da el Señor. Yo no soy superior a usted. Lo único, sabe que soy diferente a usted, que tengo más responsabilidad, pero no soy superior a usted, a ni uno. Dice Romanos, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, antes bien considerando a los demás como superiores a él mismo. Yo no soy superior a usted, tengo un poquito de conocimiento, eso no me hace superior. Tengo un poquito de conocimiento, pero ese conocimiento lo trato de aprovechar para el beneficio de ustedes, no para decir, yo soy el que sabe. Eso es vanagloria y el Señor tarde o temprano lo va a revelar. Los predicadores no somos superiores, solamente somos pecadores con más responsabilidad y con cuidado. Por eso que tenemos que cuidar en dónde andamos, qué decimos y cómo nos comportamos. Es un desafío, porque tarde o temprano se va a saber si Pancho era real o Pancho era falso y Pancho quizás anda haciendo cosas que no. Es un desafío. Versículo 4, mire, ahora empezamos a ver cuáles eran las intenciones del ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuáles eran sus intenciones? Y mira versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados, mire, ¿por quién? Hermano, Pablo no dice, yo fui aprobado por ustedes saben que yo tengo de... No, hermano, esta aprobación la va confirmando Dios. Es cierto que ustedes, ahora agradecemos, lo hago a título personal, yo agradezco la oportunidad que me dan de liderar. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Dios me va a aprobar? Ustedes me dieron, bueno, te vamos a dar la confianza. La pregunta es, ¿Dios en algún momento me va a aprobar? Dios va a decir, sí, has hecho, pues, no gran cosa, pero lo has hecho. Es para mí un desafío, es para mí una necesidad y decir, ¿realmente qué estoy haciendo? Pablo sabía muy bien que había sido aprobado por Dios y dice también, para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y Pablo lo realza. Pablo sabía que todo lo que él hacía, el Señor estaba analizándolo. Y mira el versículo 5, empieza ahora a desarrollar cuáles eran sus intenciones. Y Pablo tiene el valor de decir, el Señor lo conoce. Yo, siendo honestos, yo no podría decir, el Señor conoce que todas mis intenciones son perfectas. Yo no me atrevo a decirlo, tal vez usted pueda hacerlo. Qué bueno, pero mira lo que dice el versículo. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras o palabras aduladoras, ni con pretexto para lucrar. Y mire lo que dice, Dios es testigo. Yo no me atrevo a decir, Dios es testigo de que todo lo que estoy haciendo es para Él. Yo prefiero reconocer mi debilidad y decir, no estoy a la altura. No soy el instrumento que Dios necesita y no soy la persona
que Dios requiere. No lo soy aún. Pero yo no quiero caer en la arrogancia de decir, véanme, soy muy perfecto. Yo decir, bueno, el orgullo ya te pasa la cuenta. Hermano, esto es una... Vean, Pablo dice, Dios me es testigo. Es un gran ejemplo y mucho de lo que tenemos que aprender de esta carta, véanlo, práctico. No hay nada doctrina, pero sí nos viene hablando. ¿Cómo estás? Es un desafío. La honestidad del apóstol Pablo es digna de imitar. Y mire, primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Y yo leía y decía, de verdad, es un desafío el ministerio. Y espero no defraudarlos a ustedes y cumplir con los requisitos que Dios demanda. Mire, 1 Corintios 11:1. Yo no me atrevo a decir esto, pero vean lo que dice Pablo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Se da cuenta la responsabilidad que hay dentro del liderazgo? Ahora, hermano, no salga con esta visión. No, entonces para servir hay que ser perfectos. No, para servir se necesita un corazón dispuesto. ¿Sabe que lo único que Dios pide es fidelidad y Él se encarga de capacitarlo? Porque si no, nadie estaría, no habría iglesias. Así que no se vaya con un concepto, entonces son los perfectos los que sirven. No, los que hemos entendido quién es Cristo y queremos servir. El ministerio es servicio para todos. Algo que nos caracteriza acá como iglesia, grupos pequeños. Es decir, cada uno tiene oportunidad de servir. No se limite. Inténtelo. Si no resulta, habrá otro ministerio. Y si no, inventamos un ministerio. Pero queremos que usted sirva. Porque esa es parte de lo que queremos. Entonces, el testimonio, la honestidad del apóstol Pablo, la honestidad de lo que él decía, era realmente digna de imitar. Mira, en el versículo 6 vemos esta humildad digna de imitar, pero también vemos este equipo de colaboradores. Versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque aunque como apóstoles de Cristo, habla Pablo, Silvano y de Timoteo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y dice Pablo, no lo hicimos. Teníamos toda la autoridad y dice, pero ¿sabes qué? No lo hicimos así. Porque nosotros sabíamos, dice Pablo, que la autoridad, que el cambio, el verdadero efecto transformador es Cristo. ¿Sabe cuál es? Se cuenta una historia que había un predicador muy bueno, un evangelista, que tuvo una campaña y al otro día se encontró una persona en estado de ebriedad. Y la persona en estado de ebriedad le dice, pastor, quiero hablar con usted. Y pues no iban las mejores condiciones. Y le dice, ¿qué ocurre? Quiero que usted sepa que yo fui un convertido de usted. Y le dice el predicador con voz triste, eso veo y lo lamento mucho, porque si hubieras sido un convertido de Cristo, no estarías en estas condiciones. Hermanos, no es por la capacidad que tenemos de hablar del Evangelio, es poder de Dios. La mayor eficacia, los grandes predicadores que probablemente ustedes conocen y yo, ¿sabe cuál es el poder? ¿Qué es lo que caracteriza que sean exitosos? Es la dependencia en el Espíritu Santo. No es su capacidad de predicar, es la dependencia en el Espíritu Santo. Y uno los ve, decía un hermano, transpiran Biblia. Desde que se levantan hasta que se duermen, Biblia, Biblia. No tiene nada que ocultar, son vidas consagradas al Señor. Y sus ministerios empiezan y dice, ¿cuál es la clave de tal pastor? Dependencia en el Espíritu Santo, nada más. Tan fácil, pero tan necesario. Y a veces no se da así. Yo lo veo a veces, hay personas que manifiestan este deseo y no está mal, todo es la oportunidad de todos, pero a veces es un deseo más humano que espiritual y a veces en el camino se van quedando. Pero hermanos, cuando algo es de Dios, continúa, porque es la dependencia y la necesidad en Dios, lo estamos viendo acá. Versículo 7. Pablo también habla, es interesante cómo Pablo antes de su conversión era una persona fuerte, una persona estricta, y de hecho él perseguía la iglesia allá en Hechos capítulo 9, pero ahora miren el vocabulario que Pablo utiliza, y esa es la transformación que hace el Señor. Versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, y mire qué ejemplo pone. Como como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Decía, wow, qué digno de imitar. Pablo decía, ustedes saben que yo los cuido como una mamá cuida a un niño. Entonces,
¿Por qué no reconocen que estoy haciéndolo sin vanagloriarme, sin recibir respuesta, sino simplemente por amor? Qué gran ejemplo nos da. Mira, versículo 8, el amor y la preocupación hacia ellos era constante. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Y lo vemos también, por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo reconoce a cada uno por nombre. Si van allá a Romanos capítulo 16, vean, es fácil cuando, yo no digo que no sea cierto, pero cuando algunas personas se acercan a mí, estoy orando por ti, qué bueno, estoy orando por ti, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿realmente estarán orando por mí o solamente es una frase bonita porque llama la atención? Pero miren Pablo qué preocupación tenía. Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Pablo conocía también a su gente que oraba por ellos. Uno de los desafíos que yo me he propuesto es orar por cada uno de ustedes. Tengo tiempo, yo sería ante el Señor una persona indiferente o una persona no comprometida si no logro orar por lo menos durante la semana por cada uno de ustedes. Yo me dedico a esto. Si yo no puedo invertir tiempo para orar, si yo no tengo tiempo para poder clamar por cada uno de ustedes, estoy perdiendo el tiempo. Yo no sirvo para esto. Y tarde o temprano el Señor va a decir, bueno, tú los sorprendes a ellos, pero no estás listo para esto. ¿Sabes qué? Ya vendrá otro. Hay una necesidad. Pablo los conocía. De igual manera, algo que es muy destacable es el comportamiento del apóstol Pablo. El comportamiento, hermanos, dentro del ministerio, el comportamiento, y ahora, aunque todos estos son 12 versículos, hablan de liderazgo, está hablando también para cada uno de ustedes como creyentes. Porque usted puede decir, sí, pero Pablo es un líder, yo no soy líder, pero usted es creyente. La carta tiene eficacia tanto al liderazgo como al creyente común. Así que todos somos examinados, todos somos enfrentados. Y mire lo que dice Pablo con relación a su testimonio, versículo 9. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. Y mire, dice, os proclamamos el Evangelio de Dios. Algo que me fascina del apóstol Pablo, que él dice, cuando llega a Roma, dice, todo lo he llenado del Evangelio, ya no hay lugar, todo lo he hecho, o sea, tendré que salir de estos lugares porque todo lo he llenado. Hermanos, es una gran responsabilidad, pero también es una gran motivación. Y Pablo lo entendía. Y mira, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Mira qué compromiso y qué testimonio da Pablo de su llamado, de su rol como apóstol. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada en vosotros. Vea cómo viene hablando. Dice, ustedes saben que no hay nada que ustedes puedan de qué acusarme. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino con trabajo y fatiga trabajamos de día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Versículo 9. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Hermanos, oren por, yo en lo personal les pido, oren por mí. Hay un gran desafío, hay un gran compromiso y la verdad, siendo honestos, yo no quiero defraudar al Señor ni quiero defraudarlos a ustedes. ¿Qué me toca? Vivir vidas santas. ¿Qué me toca? No cuidarme de ustedes, vivir realmente para el Señor. Yo no tengo por qué. ¿Será que aquí me verá tal hermano? ¿Será que me estén grabando? ¿Será que este va a ir de sapo, como dicen acá? No, hermano. Yo no tengo que andarme cuidando de eso. Yo tengo que vivir vida que agrada al Señor y lo demás viene solo.
A veces, y es el mismo desafío para ustedes. Pablo lo sabía y Pablo realza, hay que ser ejemplo. Pablo sabía que esto requiere esfuerzo, esto requiere un compromiso. Por eso que al estar trabajando en un equipo, vamos a poder desarrollar mejor nuestros dones, mejor nuestros talentos, y con la ayuda y el liderazgo del Señor es muy probable que esto va a empezar a crecer. Pero oren por nosotros, necesitamos de su ayuda, necesitamos mostrar que y confirmar que no se equivocaron ustedes. Va a haber diferencias, va a haber falencias, va a haber errores, es muy probable, somos seres humanos, no nos idealice, somos tan pecadores como ustedes, pero somos seres humanos. Versículo 10, mire, el ministerio requiere pureza y santidad, hermanos. Yo no puedo estar diciendo, alaben a Dios, sigan a Dios, glorifiquen a Dios, si no hay pureza, si no hay santidad. Si yo no puedo decir, hermanos, el día que ustedes quieran acompañarme toda la semana a donde yo ando o donde yo estoy, compartir conmigo, yo soy el problema. Mira el versículo 10. Vosotros, dice, mire, sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Wow, esto es desafío. Esto es el ideal del liderazgo y el ideal del creyente. ¿Usted puede decir eso? Ustedes, hermanos, y Dios es mi testigo de cómo me comporto. Hermanos, a veces le hemos bajado los estándares al cristianismo y hemos considerado que todo es relativo. Para ti es bueno, para ti es malo. No se preocupe de lo que diga yo. Yo puedo ser a lo mejor el más amargado de todos y decir que todo es pecaminoso. Preocúpese de lo que dice la palabra y lo que dice Dios. Ahí no hay dónde torcer. Yo puedo estar equivocado, claro, y probablemente lo estoy, pero el Señor no cambia los principios. El Señor es sí o no. No hay punto medio. Hermanos, Pablo dice, ustedes saben cuán justa, santa e irreprochablemente nos hemos comportado. Es un desafío. Hermanos, a veces la iglesia, el cristianismo no ha generado impacto. ¿Sabe por qué? Por nuestro mal testimonio. Y les leo algo. Francisco, en esta semana estaba leyendo una biografía. A veces me gusta leer un poco de biografías de otras personas. Y Francisco de Asís, un fraile católico, como tal, decía, mire, dijo lo siguiente, no decía, dijo lo siguiente. Predica el evangelio. Ay, perdón, a ver, vuelvo a leer. Predica el evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Se da cuenta el desafío? Dice, predica el evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, usa las palabras. A veces, ¿qué es lo que más usamos? El vocabulario, porque es lo más fácil. ¿Y cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? A usted los puede sorprender, porque estamos el domingo, me ven el domingo y quizá una hora y media. Pero ¿qué piensan mis vecinos? ¿Qué piensa la gente que me conoce? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Realmente es digno del Señor o es digno de cualquier... No es digno del Señor? Yo no voy a decir que es bueno o es malo. Esa es de evaluación personal. Yo no soy juez y no quiero serlo y llevar carga. Pero Pablo sabía y dice cómo debía de comportarse. Vuelvo a leerlo, versículo 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es un desafío constante. Y a veces no se da en las iglesias, lamentablemente, y sería más vergonzoso que nosotros como líderes no nos comportáramos así, ¿no? Somos un ejemplo. Si como ejemplo yo no puedo motivarlo a usted a amar al Señor, entonces estoy mal yo. Rueguen por nosotros, oren por nosotros, que no caigamos así, que realmente entendamos que esto es una necesidad y esto es una responsabilidad. No es por capacidad, es por misericordia del Señor. Yo no soy el más capaz. Si Él me permite, es por gracia de Él, pero no soy el más capaz. Versículo 11. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, miren, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre, ahora utilizo otro ejemplo, lo haría con sus propios hijos. Probablemente algunos creen que aquí Pablo, por ser experto de la ley, recordaba ya Deuteronomio 6:5. Y estas palabras las recordarás a tus hijos y andando en la calle, porque Pablo habla y Pablo sabía, por ser judío, del compromiso y la responsabilidad del padre de ser el ejemplo en todo lo espiritual en el hogar.
Cuando el Padre sea la cabeza de lo espiritual, mire, todo es como una cadena. Cristo, hombre, mujer, hijos. Si hay esa estructura, va a haber armonía, va a haber amor y el cristianismo se va a vivir plenamente. Pero si el rol se invierte, hay problemas, porque se empiezan a ocupar roles que el Señor no estableció. Cristo, hombre, mujer, familia. La ecuación es fácil. Solamente les toca a los hombres, lo digo con respeto, tomar el liderazgo que les toca y no dejárselo a la mujer. La mujer puede tomar la iniciativa, pero es responsabilidad ante Dios de ustedes ser las cabezas en el hogar. Hay situaciones diferentes. Cuando la mujer tiene que tomar la iniciativa, ser el responsable, y también Dios lo bendice igual, porque es parte del modelo. Alguien tiene que tomar el liderazgo. Pero no puede haber un hogar sin cabeza, debe haber una cabeza y alguien tiene que tomar liderazgo. Y lo vemos acá. Pablo anhelaba que estos creyentes, esta gente en Tesalónica, viviera vidas santas. Es el deseo, como parte del cristianismo, uno de los deseos más gratos de Dios es que usted viva y se conforme cada día a imagen y semejanza del Señor. Ese es uno de los desafíos. Dios no le va a preguntar, a ver, llegaste al cielo, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Tuviste una profesión? No es malo, por si acaso. ¿Fuiste exitoso? ¿Fuiste el más renombrado? Sí, ok. ¿Y qué hiciste para mí? ¿Cómo vivías para mí? ¿Cuánta gente alcanzaste para mí? ¿Qué hacías en la iglesia para mí? Eso nos va a preguntar el Señor. Lo demás, disfrútelo. Es terrenal, no es malo, es terrenal, pero es pasajero. Se va a quedar acá. Y mire, Juan capítulo 15, versículo 15 al 17, Juan manifiesta algo similar. Estaba buscando ese texto. Y mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 15 al 17. Juan capítulo 15, versículo 15 al 17. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, mire, sino que yo os escogí a vosotros. Vea el Señor obrando en todo momento. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Vea cómo el Señor tiene todo el control. Uno de los desafíos es este. Y ahora, para llegar casi al final, estamos, ¿se ha puesto a pensar que todo lo que estamos viviendo es terrenal? Usted de verdad, no más ni responda, piénselo. ¿Usted anhela la venida del Señor? Nos hacían la broma cuando estudiaba, que cuando llegaba una prueba de doctrina, que es lo más difícil, o cualquier materia en la facultad, decía, es ahora cuando los alumnos quieren que venga el Señor, porque si quizá no estudiaron, anhelarían que viniera el Señor, o en medio de una tribulación. Pero la pregunta es, ¿usted está consciente? ¿Usted ha tomado el peso que en este momento podría llegar el Señor y nos vamos? Los frijoles se quedaron en la olla. No pagué el internet. La deuda de todo lo que tengo, ¿a quién se le va a quedar? Yo la única tierra que tengo es en las uñas, así que no me preocupa quizá nada. Y hoy me las limpié, fue lo bueno. Pero hermanos, ¿se ha puesto a pensar que esto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no vamos a estar aquí? No es malo, no es malo. El Señor nos provee, el Señor da a muchos mucha capacidad para hacer negocios, diferentes áreas. No es eso malo. La pregunta es, incluso puede ser usted un buen negociante, el más exitoso, y puede ser creyente. No están peleadas las dos cosas. La pregunta es, ¿qué está pensando usted? Mire, versículo 12. ¿Por qué hizo el Señor todo esto? ¿Cuál es el propósito? Y les dice, bueno, para que anduvierais como es digno de quién? Del Dios que os ha llamado a su reino. ¿Y a dónde? A su gloria. El Señor no me va a pedir, Francisco, ¿estudiaste? ¿Cuántos años? ¿Hiciste alguna maestría, doctorado, lo que sea? Y de teología, wow, tienes un punto extra. El Señor no me va a preguntar eso. El Señor me va a decir, ¿llevaste almas a Cristo? ¿Pastoreaste a la iglesia por ganancia, de corazón, o querías impresionarlos? ¿Cuál fue tu motivación? Yo puedo mentir, pero en ese momento no voy a poder hacerlo porque Él sabe bien.
Hermanos, y lo mismo pasa con su cristianismo. ¿Cómo es su cristianismo? ¿Sabe que su testimonio, si es que no es bueno, puede afectarnos a todos como iglesia? Porque va a decir, ¿y cómo? Ah, pues este es de tu iglesia. Pues no, ya me imagino, si este es la oveja, ¿cómo estará el pastor? Si la oveja es garabatero, entonces el pastor es garabatero. Si este hace esto, o al revés, imagine que, y este es el pastor, pobres ovejas. Es el otro lado, hermano. Este es un gran desafío. Les digo, rueguen, oren por nosotros, que vamos a cometer errores. Diferente es cuando cometamos pecados. En lo personal, si cometo algún pecado, yo estaré dispuesto y sabe que prefiero retirarme. Pero es un desafío. Esto es terrenal. Esto va a terminarse, pero lo que es celestial perdura y perdura para siempre. Espero que esta carta y del cuidado de la familia que Dios necesita pueda valorarlo usted. No nos toca ser jueces. Yo no voy a andar viendo cómo se comporta cada uno de ustedes, pero el Señor lo sabe. Y yo creo que nunca es tarde para hacer cambios. Si usted tiene que hacer cambios, hágalos ahora. Nunca sabrá usted si hay segundas oportunidades. Usted nunca sabrá, no viva para agradarse así. El mundo y los deseos pasan, pero lo que permanece es lo del Señor. Así que el desafío es para todos. Es nuestro anhelo. Como creyentes vamos a ir avanzando. Y qué gran alegría saber de que todos estamos en el mejor lugar, y es conociendo cada día más del Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por estos 12 versículos que tienen de verdad muchas aplicaciones prácticas. A veces nos enfocamos en demasiada doctrina, a veces queremos buscar y saber y bombardear a los hermanos con tanta doctrina. Pero Señor, estos 12 versículos están llenos de cosas prácticas, de cómo debe vivir un creyente, vidas santas, irreprochables, que nadie tenga de qué acusarnos, Señor, es un desafío. Yo quiero pedirte perdón por mí, Señor, porque yo no estoy a la altura de lo que tú demandas. Yo prefiero asumir un bajo perfil y no creerme algo y que después pueda repercutirme. Señor, yo necesito que tú obres cada día más en mí para que yo pueda ser el pastor, el líder que tus ovejas necesitan. No soy el más capaz, me cuesta mucho poder desarrollar el liderazgo. Simplemente dependo de ti. Ayúdame que cada día la dependencia en el Espíritu Santo sea real. Ayúdame, Señor, a no tener nada de que se me pueda acusar ni nada que afecte a la iglesia. Que mi testimonio, mis palabras, acciones, pensamientos, mi conducta, que en donde quiera que yo ande, Señor, sea la misma forma como lo haría un día domingo acá. Te pido sabiduría, y si algo no está bien, y si algo tienes que corregir, y si algo tú tienes que cambiar, hazlo. Probablemente va a haber lágrimas, probablemente va a haber sufrimiento, pero si es para ser el hombre que tú necesitas, estoy dispuesto a enfrentarlo. Asimismo, te ruego por cada uno de mis hermanos. Estamos en lucha, estamos avanzando, no somos los mejores, pero sí hemos entendido de la gracia y misericordia que hay en depender de ti. Te ruego, Señor, para que esta palabra caiga en terreno abundante y dé fruto en abundancia. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.